Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. Hoy quiero pedirte tu ayuda. Algo raro ha estado pasando en estos últimos meses, que a varios canales, incluido el mío, no muestran nuestro trabajo a una audiencia nueva, además de que no les llegan las notificaciones a los suscriptores. Ayúdame a que cada vista sea un like y déjame un comentario aunque sea muy pequeño. Además de que es gratuito, me ayudas a que mi canal siga viviendo con el miedo. Todo inicia cuando conocí a Cristina en la feria. Había ido con unos amigos para pasar el rato, y entre el bullicio de la gente y el ruido de las atracciones, ahí estaba ella, esperando su turno para subirse a la rueda de la fortuna. Algo en su sonrisa me llamó la atención, así que decidí que esa noche me acercaría a ella. Después de que se bajó del juego mecánico, me acerqué como si fuera de manera fortuita. Hicimos plática y pasamos el resto del tiempo en la feria juntos. Sus amigas y mis amigos nos acompañaron y juntos nos fuimos incluso a cenar unos tacos ahí mismo en el centro de diversiones. Intercambiamos números de teléfono aclarando que para aquellos tiempos no había celular. Y nos despedimos con la intención de vernos nuevamente. Nos empezamos a frecuentar. Al inicio no fue algo del otro mundo. Íbamos a tomar un helado o veíamos una película en el cine, pero esos momentos los atesoraba y cada vez me gustaba más estar con ella. Después de unos meses me di cuenta de que estaba realmente enamorado de Cristina, así que cuando cumplimos un año de estar saliendo, le propuse matrimonio. Mi familia sintió que era demasiado rápido, pero el estar a su lado me hacía sentir feliz y bendecido. Cristina me dijo que sí, que le gustaría casarse conmigo, que podríamos incluso vivir en casa de sus padres, ya que ellos tenían un terreno amplio y había una pequeña habitación en el fondo. Antes vivían ahí sus abuelos, pero fallecieron tiempo atrás. Su familia era una familia como cualquier otra. Tenía 2 hermanas y un hermano, además de que su padre era un hombre muy trabajador. La mamá se dedicaba a ser ama de casa y siempre me trataron muy bien. Desde el inicio de la relación me advirtieron que debía de ser bueno con su hija. Yo seguí sus reglas al pie de la letra y creo que por eso tuvimos una relación cordial. Como a los 3 meses de que pedí su mano, nos casamos por el civil y me mudé a casa de Cristina. Habíamos acondicionado ese cuarto para tener nuestras comodidades, pero hacíamos uso de la cocina y otras habitaciones de la casa de mis suegros. Mi suegra, doña Romina, era una mujer muy devota. Tenía en su sala una figura de la Virgen de Guadalupe y una cruz de madera. Siempre había una veladora encendida. Mi esposa me decía que su madre era muy creyente y que le debía muchos favores a la Santa Muerte. Yo no sabía que eran devotos de aquella deidad. En mi caso muy particular, sí creo en Dios, pero no creo mucho en la iglesia. Solo trato de vivir haciendo el bien y no metiéndome en problemas. Así que en lo que se refiere a las creencias no me meto ni opino. Pero sí le pregunté que si era tan devota, ¿por qué no tenía una figura de aquella en la sala? Cristina me dijo que a la gente le daba miedo, que a veces hacían comentarios y que para evitar situaciones incómodas, mi suegra prefería no ponerla ahí, pero que tenía un altar exclusivo para ella en su habitación. Me preguntó que si quería verlo. Yo le dije que sí si su madre estaba de acuerdo. Mi esposa me dijo que no le importaría, siempre y cuando no hiciera algo que pudiera ofenderla, tanto a ella como a la santa. Posteriormente fuimos a su habitación. Al abrir la puerta, me encontré con un altar lleno de veladoras encendidas, fotos y papelitos.
La habitación estaba impregnada de un olor a incienso y cera derretida, y había una figura de la Santa Muerte en el centro, rodeada de ofrendas. Me quedé observando y le pregunté a Cristina si también creía en esa figura. Me contestó que sí, que desde pequeña le habían inculcado el amor hacia ella. Después me explicó que cada veladora encendida y que cada papelito representaban una petición o un agradecimiento. Me impresionó la devoción y el cuidado con que el altar estaba dispuesto. No era solo una muestra de fe, sino un testimonio de la relación profunda y personal que doña Romina tenía con la muerte. Entonces fue cuando mi esposa me dijo que ella hacía trabajos con la deidad, que venían personas a pedir favores, que no cobraba pero que sí aceptaba donativos. Me empecé a reír de manera burlona. Entonces le dije que mi suegra era una bruja. Cristina me miró seria y respondió que sí, y que debía de tener cuidado con cómo decía las cosas porque podría ofender a la niña. Me explicó que la muerte podía vernos en todas partes y que faltarle el respeto no era buena idea. Salimos de la habitación, pero no pude evitar sentir un escalofrío en el cuerpo. La atmósfera en el cuarto había sido intensa, y aunque no creía del todo en esas cosas, el respeto a las palabras de mi esposa y el cuidado con el que doña Romina trataba su altar me hicieron reflexionar. Después de aquella noche la vida siguió su curso habitual. Mi esposa y yo trabajábamos en diferentes compañías. Ella era asistente en una escuela secundaria y yo trabajaba como chofer de taxi. Había conseguido ese trabajo porque me daba la libertad de depender de mi esfuerzo y habilidad para ganar dinero, lo cual era muy importante para mí. Todo iba bien en nuestra relación. Nos entendíamos y compartíamos nuestras rutinas diarias sin mayores problemas. Pero pasó algo que cambió por completo mi vida. Al par de años conocí a una joven. Su nombre era Delia. Ella era una mujer que trabajaba como escort, para decirlo de manera educada. Nos conocimos una noche en la que ella solicitó mis servicios para que yo la llevara a un evento. Desde el primer momento, Delia me cautivó con su encanto y confianza. Empezamos a hablar y poco a poco se fue desarrollando una conexión que no había experimentado antes. Ella me pidió que siempre la recogiera en su casa y al finalizar sus compromisos la regresara de madrugada. Así determinamos puntos de reunión específicos, ya que en esos días no habían celulares para coordinar fácilmente. Cada noche que la llevaba sentí una mezcla de emociones. Por un lado estaba fascinado por su compañía, y por otro no podía evitar sentirme culpable por traicionar la confianza de mi esposa. Delia tenía un aire de misterio y sofisticación que me atrapaba cada vez más. Empecé a buscar excusas para justificar mis ausencias en casa y mis turnos de trabajo prolongados. Entre pláticas íntimas y consejos que nos dábamos mutuamente, surgió un interés más personal. Empezamos a tener una relación amorosa, ella y yo. Pasábamos cada vez más tiempo juntos, y nuestras conversaciones se volvieron más profundas y significativas. Mantuvimos la relación oculta durante 6 meses, hasta que Cristina al lavar mi ropa se dio cuenta. Una tarde mientras estaba en el trabajo, mi esposa revisó la ropa como de costumbre. Fue entonces cuando notó algo extraño. Mi camisa tenía una mancha de labial, además de que al seguir revisando percibí un perfume de mujer que claramente no era el suyo. Esa noche cuando llegué a casa el ambiente estaba tenso. Cristina me confrontó directamente, sosteniendo la camisa en sus manos. «¿Qué es esto?», preguntó, con una mezcla de dolor y rabia en su voz. No pude negarlo. La evidencia era clara, y sabía que mentir solo iba a empeorar las cosas. Intenté explicarle, pero las palabras se sentían vacías. La decepción en sus ojos me hizo sentir más culpable que nunca.
Después de discutir cerca de 1 hora, mi esposa se fue a dormir esa noche al cuarto y yo me quedé durmiendo en el taxi, pensando en cómo había llegado a este punto. Sabía que tenía que tomar decisiones difíciles y enfrentar las consecuencias de mis acciones. Pero ahí estaba el problema. Sentía que estaba más enamorado de mi amante que de mi propia esposa, por lo que tenía que pensar muy bien qué hacer. A la mañana siguiente, Cristina me confrontó de nuevo, esta vez con una calma que me resultó aún más inquietante. Me dijo que escogiera entre ella y yo. Escucha, de viviendo con el miedo, me quedé paralizado, tartamudeé y no sabía qué decir. La decisión que debía de tomar era monumental y estaba lejos de tener una respuesta clara en mi mente. Intenté ganar tiempo, pero Cristina no estaba dispuesta a esperar. Me dijo que si no podía escoger, que mejor me fuera de la casa. Sentí un nudo en la garganta mientras recogía algunas de mis pertenencias y salía de la casa que habíamos compartido. Me fui a mi taxi, salí de la propiedad y estuve deambulando tratando de ordenar mis pensamientos. Después de un par de horas decidí que tenía que hablar con Delia, por lo que fui a verla a su casa para contarle la situación. Cuando llegué a su departamento me recibió con una mezcla de sorpresa y preocupación. Le expliqué todo lo que había sucedido, cómo Cristina había descubierto la verdad y me había dado un ultimátum, y cómo me había quedado sin saber qué hacer. Ella me escuchó con paciencia y comprensión, y luego me dijo que podía quedarme con ella si lo deseaba. Su apoyo en ese momento fue un alivio enorme, así que acepté su oferta. Entré al departamento, acomodé mis cosas, y claro que empezamos a tener una relación aún más formal. Delia me volvía completamente loco. Su presencia, su encanto y su forma de ver la vida eran adictivos. Había una pasión y una intensidad en nuestra relación que nunca había experimentado antes. Y si bien sabía a lo que se dedicaba, no me importaba en absoluto. Mientras yo fuera la persona que la moviera y cuidara, estaba conforme. Por un par de semanas olvidé completamente a mi esposa. Estaba inmerso en la nueva relación con Delia, disfrutando de cada momento y dejándome llevar por la emoción del presente. Sin embargo, después de ese tiempo, decidí regresar a mi casa para hablar con Cristina y tratar de resolver las cosas. Cada vez que intentaba hablar con ella, nuestras conversaciones terminaban en discusiones acaloradas. La tensión y el resentimiento eran palpables, y no importaba cuánto intentara explicar o justificar mis acciones, siempre terminábamos en un enfrentamiento. Y ahora, escuchando mis pensamientos en voz alta, creo que tenía toda la razón. Al final siempre regresaba a los brazos de Delia, buscando consuelo y escape de la situación caótica en casa. Finalmente decidí darme una oportunidad con mi nuevo amor. Me parecía que seguir adelante con Delia era la mejor opción, aunque no dejaba de sentir un peso en el corazón por cómo habían terminado las cosas con Cristina. Curiosamente, un mes después de tomar esta decisión, comencé a notar algo extraño. Cuando quería estar con Delia íntimamente, no podía. Tenía ganas de estar a su lado, pero mi líbido no respondía. Al principio pensé que era solo el estrés o el cansancio, pero la situación persistía. Me frustraba y preocupaba, porque no entendía qué estaba pasando. Al inicio Delia intentaba ser comprensiva y paciente, pero la situación empezaba a generar tensión entre nosotros. Los días se llenaban de conversaciones incómodas y silencios pesados. Así que poco a poco la relación que había comenzado con tanta intensidad y pasión comenzó a apagarse. La situación con Delia se volvió insostenible y la frustración me llevó a reflexionar sobre mis decisiones.
Mi amante me corrió de su casa no sin antes decirme que era un bueno para nada, que si bien el dinero que le daba era bueno, ella tenía necesidades. Así que después de esta situación tan dolorosa para mí, decidí ir a pedirle perdón a mi esposa, Cristina, esperando que de alguna manera pudiéramos arreglar las cosas. Cuando llegué a hablar con ella, su reacción me dejó sin palabras. Ella me dijo que no me iba a perdonar. Me lo dijo de manera fría y me calaron mucho sus palabras. Continuó diciendo que para qué iba a estar con un hombre que no podía satisfacerla. Ahí sus comentarios me sorprendieron. Era evidente que sabía que yo tenía un problema, algo que hasta entonces yo había mantenido en secreto. Le cuestioné al respecto y ella me miró fijamente y con una sonrisa burlona me reveló que había pedido un favorcito. Le había pedido ayuda a la santa para vengarse. Quería que yo sintiera lo que es perder algo importante, que me iba a pedir el divorcio y que me fuera acostumbrando a no tener una mujer en mi vida. Nunca había creído en esas cosas, pero la coincidencia entre lo que ella decía y lo que me estaba ocurriendo era difícil, muy difícil de ignorar. Me di cuenta de que había subestimado la devoción y la fe, tanto de Cristina como de mi suegra, y ahora estaba pagando el precio por mi infidelidad y mis decisiones egoístas. Me fui de su casa sintiendo una mezcla de miedo y desolación. Decidí ir al médico, esperando que pudiera ofrecerme alguna solución. Si bien me recetó algunas medicinas, mi situación no mejoraba. Cada intento parecía inútil y la desesperación crecía dentro de mí. Después de mucho pensarlo, me animé a visitar a un santero. Había escuchado sobre él de varias personas que aseguraban que tenía un don especial para resolver problemas complejos. Aunque siempre había sido escéptico respecto a estas cosas, sentí que no tenía nada que perder. Cuando llegué le expliqué mi situación, desde la traición que le hice a mi esposa, hasta los delicados problemas que había estado enfrentando con Delia. Él escuchó atentamente y me dijo que ese problema se podría solucionar, que solo necesitaba que yo tuviera fe e hiciera todo lo que él me pidiera, desde baños especiales, visitas a la playa a mitad de la madrugada y muchas cosas más. Dijo que iniciaríamos con un ritual, así que murmuró algunas oraciones e invocó a sus santos que tenía en casa. Curiosamente sentí un extraño calor envolviéndome. Me pidió que anotara los materiales que debía de traerle, además de las actividades que yo tendría que hacer por mi cuenta. Con una mezcla de esperanza y escepticismo, empecé a seguir sus instrucciones. Me sentí atrapado y tenía que hacer hasta lo imposible para poder tener una vida normal. Con el tiempo pude recuperarme completamente. Me divorcié de mi esposa Cristina y no volví a saber de Delia. A los pocos años me casé y tengo 2 hijos. Desde los tratamientos con el santero no volví a tener ningún problema relacionado con esa situación. Sí fui atacado posteriormente con brujería, por venganza, pero estaba protegido, así que no me afectaron en gran medida. Mi recomendación es: no hagas cosas malas que puedas arrepentirte después, porque no sabes hasta qué punto puede llegar una persona dolida. Acepto que fue mi error, porque yo fui infiel y me duele haber lastimado a mi esposa. Sin embargo, lo hecho está. Gracias al suscriptor por la confianza. Si tienes algún relato de brujería y deseas compartirlo, te dejo mis datos en el primer comentario y en la descripción del video. No te olvides de suscribirte para más relatos originales. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?